Bienvenidos a los 40 días de crecimiento espiritual con el libro El bautismo diario del Espíritu Santo. Día 20. El ejemplo de Enoc, primera parte. En el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 24, dice: Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc fue un ejemplo vivo del ideal de Dios para cada uno de nosotros. Su estilo de vida es citado como el modelo que debe ser imitado por todos los que vivimos en los últimos días. El pueblo que aguarda la segunda venida de Cristo debe ser guiado por los mismos principios que pautaron la vida de este amigo de Dios. El espíritu que hizo de Enoc una persona con una íntima amistad con Dios es el mismo que opera en nosotros hoy, y podemos ser y vivir como él vivió. La palabra profética nos asegura, tenemos el relato animador de que Enoc caminó con Dios. Si Enoc caminó con Dios, en esa época de degeneración justamente antes de la destrucción del mundo por el diluvio, debemos recibir valor y ser estimados como un ejemplo en el sentido de que no necesitamos ser contaminados por el mundo, sino que en medio de todas las influencias y tendencias corruptas podemos caminar con Dios. Podemos tener la mente de Cristo. Mensajes selectos, tomo 3, página 386 y 387. Brillo en nuestra fisonomía. Mateo 17 registra que Pedro, Santiago y Juan fueron con Jesús al monte, con el propósito de orar. Allí una nube luminosa los envolvió. Moisés subió al Sinaí para encontrarse con Dios y cuando bajó su rostro estaba brillando. Hoy también podemos brillar con Jesús y por Jesús. Cuando vamos a Él, en las primeras horas de cada mañana, también saldremos con el rostro iluminado y todos van a notar que estuvimos con Él. La palabra profética habla de Enoc como un modelo que debe ser seguido, pues las condiciones del mundo en que Él vivió eran parecidas a las que vivimos hoy. Pero él siempre tenía el brillo en su semblante. Está escrito respecto de él. En medio a una vida de activa labor, Enoc mantuvo fielmente su comunión con Dios. Cuanto más intensas y urgentes eran sus labores, tanto más constantes y fervorosas eran sus oraciones. Después de permanecer algún tiempo entre la gente trabajando para beneficiarlos mediante la instrucción y el ejemplo, se retiraba con el fin de estar solo, para satisfacer su sed y hambre de aquella divina sabiduría que solo Dios puede dar. Manteniéndose así en comunión con Dios, Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina. Tenía el rostro radiante de una santa luz semejante a la que resplandece del rostro de Jesús. Cuando regresaba de estar en comunicación con Dios, hasta los impíos miraban con reverencia ese sello del cielo en su semblante. Eso se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 74. Hábito desarrollado y consolidado. La búsqueda ocasional y esporádica de Dios no es compatible con un cristianismo consagrado, inteligente y agradecido. Piensa y medita. ¿Conseguirías vivir sin las bendiciones de Cristo no fuesen continuas en tu vida? No existe ninguna razón que justifique la ausencia de Cristo en la vida, ni siquiera por un segundo. La orden es, busquen a Dios y vivan. Enoc anduvo con Dios continuamente y estrechó tanto esa comunión que un día lo tomó Dios y lo llevó para sí. Él hará lo mismo con todo aquel que siga el ejemplo de este patriarca. Influencia permanente de Cristo. Enoc tenía siempre al Señor delante de sí y dice la palabra inspirada que él caminó con Dios. Génesis 5:22. Hizo de Cristo su compañero constante. Él estaba en el mundo, cumplía sus deberes para el mundo, pero permanecía siempre bajo la influencia de Jesús. Reflejaba el carácter de Cristo, demostrando las mismas cualidades de bondad, misericordia, tierna compasión, simpatía, paciencia, mansedumbre, humildad y amor. Su asociación con Cristo día a día lo transformó según la imagen de aquel con quien estaba tan íntimamente asociado. Día a día se apartaba más de sus propios caminos y andaba más en los caminos de Cristo. El camino celestial, el divino,
y en sus pensamientos y sentimientos indagaba constantemente. ¿Es este el camino del Señor? Era constante su crecimiento y mantenía comunión con el Padre y con el Hijo. Esto es genuina santificación, el ejemplo de Cristo. Así como Enoc se habituó a vivir constantemente en la presencia del Padre, de la misma forma vivió Cristo aquí. El Divino Maestro desarrolló y consolidó el hábito de ir a la presencia de Dios en las primeras horas de cada mañana. Piensa y medita en estas palabras. Cristo estaba continuamente recibiendo del Padre a fin de poder impartírnoslo. La palabra que habéis oído, dijo él, no es mía, sino del Padre que me envió. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él vivió, pensó y oró, no para sí mismo, sino para los demás. De las horas pasadas en comunión con Dios, Él volvió mañana tras mañana, para traer la luz del cielo a los hombres. Diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. En las primeras horas del nuevo día, Dios lo despertaba de su sueño y su alma y sus labios eran ungidos con gracia para que pudiese impartir a los demás. Sus palabras le eran dadas frescas de las cortes del cielo, para que las hablase de sazón al cansado y oprimido. Palabras de vida del buen maestro, página 105. En esta mañana nos dan un consejo muy importante. Guarda tu corazón. Debe realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, hábitos y prácticas. La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra asignada y debe entremezclarse al hacer esta obra. Mensajes selectos, página 149. Mi compromiso. Punto 1. Como Enoc, hoy decido caminar con Dios cada día y haré todo lo posible para que mi primera actividad del día sea encontrarme con Él en oración. Punto 2. Como Jesús, reclamo el bautismo del Espíritu Santo para mi vida a fin de vivir una vida de bendición para otros. Punto 3. Dejaré que el don o los dones del Espíritu Santo fluyan en mi vida y desarrollaré o participaré en un ministerio del servicio y salvación. Gracias por escucharnos. Mañana continuamos con el ejemplo de Enoc, segunda parte. Que Dios les bendiga y que pasen buenos días. Bendiciones.